Bueno, buenos días. Soy la doctora Franca Manzano. Vamos a empezar con el módulo de oftalmología pediátrica. Trabajo en el servicio de oftalmología del Hospital Infantil de Córdoba. Bueno, a continuación vamos a dar un breve resumen, preguntas frecuentes que se pueden hacer. Por ejemplo, ¿cuándo puede ver un niño? Esa es una pregunta bastante frecuente. Algunos padres nos consultan frecuentemente de si al momento del nacimiento los niños ya ven. La respuesta es que sí, que no lo hacen con la agudeza visual de un adulto. ¿Y cómo lo podemos valorar nosotros a eso? Teniendo en cuenta que el desarrollo de la visión es un desarrollo que es progresivo. En los primeros días de nacido, el primer reflejo que van a tener los niños es de un parpadeo, por ejemplo, si lo anteponemos ante una luz brillante. Tener en cuenta los reflejos pupilares que ya están presentes a partir de la semana 31 de la gestación. Se hacen contacto visual los niños con las madres a partir de las 6 semanas. Esto observarlo mientras la madre le da el pecho, le da el biberón. Si los niños se interesan por objetos brillantes, este tipo de conducta la vamos a observar a partir recién de los 2 o 3 meses de vida. Y si hacen la fijación y el seguimiento de estos objetos, siempre tener en cuenta que los objetos tienen que tener luces o motivos o colores y no sonido, porque muchas veces se presta la confusión el seguimiento del objeto por lo auditivo y no por lo visual. Y alrededor de los 4 meses de vida ya tenemos que observar la desaparición de los movimientos oculares no conjugados. El desarrollo visual sabemos que es desde el nacimiento hasta los 6-7 años. Y la pregunta de cuánto puede ver un niño. Sabemos que esto es un porcentaje, es muy subjetivo, pero al mes de vida, aproximadamente comparándolo con la visión agudeza visual de un adulto emétrope, es decir, que tenga visión normal, al mes de vida se considera que ven el 5% de la visión de un adulto. A los 2-4 meses, la agudeza visual es del 20% de la visión normal de un adulto, al año de vida alrededor del 30-40%, y hacia los 3-4 años, y a veces un poco más, 5, recién ahí alcanzan el 100% de la visión del adulto. ¿Cómo hacemos para valorar la agudeza visual en los niños? Existen distintos test para valoración de agudeza visual, los cuales van adaptados según la edad del paciente. En los pacientes lactantes, lo que tenemos que considerar o cómo podemos hacer para valorar la agudeza visual es cómo reaccionan frente a una luz, si sonríe cuando mira a la madre o a algún familiar, y se busca objetos o luces brillantes. Alrededor de los 3 o 4 meses, como les dije anteriormente, el niño ya desarrolla lo que es la fijación y el seguimiento. A partir de los 2-3 meses, ya después de los 3 meses, todo niño debe tener seguimiento. Utilizamos un test, que es el test de la mirada preferencial, que sirve para evaluar cuantitativamente la agudeza visual. Alrededor de los 2 a 3 años y medio se utiliza el test de los dibujos de Pigazú, que es el cartel de optotipos con los dibujos de la casa, manzana y el paragüitas, si algunos lo han podido observar, y hacia los 4 o 6 años ya colaboran con el cartel de optotipos con la simbología de la y en mayores de 5 años ya podemos utilizar letras o números. Una terminología muy frecuente y muy importante dentro de la oftalmología pediátrica es la ambliopía, y como ustedes pueden haber escuchado más de una vez, la terminología de el ojo vago. ¿Qué quiere decir? Cuando existe uno o los dos ojos que no alcanzan una agudeza visual esperada a pesar de que ya tienen su corrección óptica y en ausencia de alguna causa orgánica, es decir, alguna alteración a nivel oftalmológico o ocular que le haga perder la agudeza visual. Hoy en día es uno de los
los motivos más importantes de la prevención en oftalmología pediátrica, el diagnosticar en forma temprana la ambliopía y tratarla. ¿Por qué? Porque todos los niños, la edad para intervenir, para mejorar la agudeza visual, va desde el nacimiento hasta los 6-7 años de vida. Por eso es importante la intervención del oftalmopediatra a tiempo, y es importante que los pediatras tomen conciencia de la importancia de la derivación oportuna y temprana. ¿Cuáles son las causas de ambliopía más frecuentes? Bueno, puede ser ambliopía por privación de las formas, es decir, en el caso de una ptosis palpebral, es cuando la caída o el párpado superior sobrepasa los 2 o 3 milímetros del limbo superior. ¿Cuándo es importante el tratamiento de esta ptosis? Cuando el párpado superior está obstruyendo en forma parcial o total el eje visual, es decir, la pupila. Ambliopías estrábicas, en cualquier tipo de estrabismo, ya sea convergentes, divergentes o verticales. Las ambliopías anisometrópicas, esto quiere decir cuando hay algún vicio de refracción y cuando hay una diferencia de graduación entre un ojo y otro. Cuando hay ametropías bilaterales, es decir, cuando hay vicios de refracción elevados, por ejemplo, miopías altas, miopías de más de 6-7 dioptrías que deben ser corregidas, y las ambliopías causadas por nistagmus. ¿Cómo es el tratamiento? Como les dije recientemente, sabemos que el aparato visual se desarrolla desde el nacimiento hasta los 8 años de vida. Cualquier tratamiento eficaz para evitar la ambliopía debe ser instaurado antes de los 8 años de vida, idealmente comenzar antes de los 3 años y medio. ¿Por qué decimos esto? Porque existe un periodo de desarrollo visual crítico y otro hipercrítico, es decir, que va desde el nacimiento hasta los 2 o 3 años de vida, es el periodo hipercrítico donde se desarrolla con mayor intensidad la agudeza visual, y desde los 3 años hasta los 8 años el periodo crítico. Es decir, que hay que derivar a todo paciente con sospecha de reducción de agudeza visual o de algún tipo de dificultad de agudeza visual antes de los 8 años. Por tal motivo, en esta diapositiva mostramos cuándo se sugiere realizar los controles oftalmológicos en pediatría. Al momento del nacimiento, lo ideal es antes del mes durante el primer mes de vida. Si hay antecedentes obstétricos o perinatológicos, lo ideal es hacerlo al momento del nacimiento. ¿Qué es lo que nosotros como oftalmólogos indagamos? Buscamos el reflejo rojo. Al momento del nacimiento no van a tener, antes del mes de vida, ni fijación ni seguimiento, y es meritorio y obligatorio hacer un fondo de ojos, ¿sí? Al año de vida, al momento del nacimiento, al año de vida. Al año de vida, ¿qué es lo que valoramos? Reflejo rojo, fondo de ojos de rutina y esquiascopía. La esquiascopía o refracción es un método en el cual se puede diagnosticar en forma precoz cualquier vicio de refracción. Y a los 3 años de vida realizar otro control. Cuando ustedes, por ejemplo, pueden chequear la agudeza visual en su consultorio, pueden tener un cartel de optotipos. Siempre la agudeza visual debe ser tomada en forma monocular y luego en forma binocular. Cuando nosotros o ustedes detectan una agudeza visual menor de 8 décimas en uno de los ojos, o cuando hay una diferencia de visión entre un ojo y otro de 2 líneas o más, ahí se debe derivar al oftalmólogo. Y a partir de los 3 años hacer controles anuales. Vamos a hablar un poquito de estrabismo. El estrabismo es un motivo de consulta en oftalmopediatría bastante frecuente. Como la definición es una desviación de los ojos con pérdida del alineamiento ocular. ¿Cómo hacemos para valorar que los ojos estén alineados?
hacemos el test o reflejo de Hirschberg, que es o reflejo corneano. Es algo simple de hacer. Ustedes como pediatras con una linterna o una luz pueden anteponerla en los ojos del paciente y se observa el reflejo corneano que caiga bien centrado en ambas pupilas. Ese es el reflejo de Hirschberg o reflejo corneano. Luego tenemos el cover test y el cover test alternado. Y habitualmente nosotros en oftalmología hacemos la medición del ángulo de desviación con prismas para calcular bien las dioptrías prismáticas de la desviación. Es importante el diagnóstico temprano del estrabismo y el tratamiento, intervenir. ¿Por qué? Porque es una causa importante de alteraciones sensoriales a nivel de ambliopía, puede causar ambliopía, es una causa muy frecuente de ambliopía. Produce alteraciones de funciones sensoriales como puede ser la binocularidad y puede alterar en la fusión. ¿Cuáles son las características que ustedes tienen que observar del estrabismo? Si ustedes se presentan entre un niño que tiene una desviación ocular, saber que esa desviación puede tener. Puede ser horizontal, y hablamos de un estrabismo convergente, es decir, hacia la línea media. Divergente, el estrabismo es hacia afuera, uno o ambos ojos se desvían hacia afuera. El estrabismo también puede ser vertical, es decir, que el ojo se desvía hacia arriba o hacia abajo, y puede tener asociado un factor de torsión, es decir, un tortícolis compensatorio. En cualquiera de los dos tipos de desviaciones anteriores, tanto horizontal como vertical, podemos tener tortícolis, un tortícolis compensatorio. Si el estrabismo o la desviación es horizontal, generalmente el tortícolis es rotacional, y si el estrabismo es vertical, es decir, hacia arriba o hacia abajo, el tortícolis es torsional. Y también podemos tener asociación de estrabismos horizontales con verticales. Y otra característica del estrabismo es según la constancia. Si un estrabismo es permanente, es decir, el niño desde en posición primaria de la mirada, que es mirando derecho adelante, el paciente tiene el ojo desviado, hablamos de una atropia. Y si el paciente en posición primaria de la mirada tiene los ojos desviados, pero le hacemos el cover test y el cover test alternado y se pone de manifiesto una desviación, hablamos de un estrabismo intermitente o de una foria. ¿Qué es importante en el estrabismo? Todo estrabismo es fundamental hacer un examen oftalmológico completo, en donde incluya agudeza visual, biomicroscopía, la medición en dioptrías prismáticas, un fondo de ojos bajo cicloplegia, es decir, relajando el mecanismo de acomodación del ojo para detectar si hay algún vicio de refracción. Si existiera algún vicio de refracción, este debe ser corregido con anteojos, y siempre investigar o indagar acerca de antecedentes familiares de estrabismo. Vamos a hablar un poquito de lo que es la esotropia, ET en la abreviación, y sería el estrabismo convergente. Al estrabismo convergente, es decir, cuando los ojos se desvían hacia línea media, se divide en dos grandes grupos. El estrabismo convergente puede ser acomodativo o no acomodativo. La diferencia es en el diagnóstico y fundamentalmente en el tratamiento. Una esotropia acomodativa generalmente se acompaña de una hipermetropia mayor de 3 dioptrías, medida bajo cicloplegia, es decir, bajo relajación de la acomodación, y que al corregir esta hipermetropia con anteojos corrige en forma total o en forma parcial la desviación. Este tipo de estrabismos, o sea, es muy importante hacer el diagnóstico y probar el tratamiento. ¿Por qué? Porque este tipo de estrabismos generalmente no son quirúrgicos, se corrigen utilizando el anteojo. Con la sola utilización del anteojo compensamos la desviación, evitamos la ambliopía. Y dentro de la edad de aparición del estrabismo acomodativo generalmente es después del 1 año y medio, alrededor de los 2 años de vida.
Y el otro grupo de estrabismos, de esotropias, es el no acomodativo. Está la esotropia congénita, generalmente aparece dentro de los primeros 3 meses de vida. Es muy importante prevenir la ambliopía. Recordemos que estamos en el periodo hipercrítico de desarrollo visual. Acá el tratamiento, bueno, nuevamente un examen completo con fondo de ojos, detectar bajo esquiascopía si hay algún vicio de refracción o alguna alteración a nivel del fondo de ojos, y empezar de manera inmediata, lo antes posible, con los tratamientos oclusivos o con los que se llaman los parches oculares, que son nada más que para evitar la ambliopía del ojo que más desvía. Otro tipo de esotropias no acomodativas es la esotropia aguda tardía, que generalmente se presenta después de los 3 años y antes de los 5 años. Puede tener un comienzo súbito o bien puede ser progresivo, y estas nuevamente examen completo, tratar si hay algún vicio de refracción para evitar la ambliopía, pero generalmente el tratamiento es quirúrgico. Y las esotropias cíclicas, que son aquellas esotropias que se presentan en algunos momentos del día. Generalmente están relacionadas con el esfuerzo de la agudeza visual de cerca, es decir, con la lectura, y puede estar acompañada de algún vicio de refracción como la hipermetropía. Aquí tenemos imágenes en donde se observa, este es el reflejo de Hirschberg que yo les mencionaba, o reflejo corneano, como esta es una esotropia congénita, como el reflejo corneano cae centrado en la pupila en el ojo izquierdo y descentrado en la pupila del ojo derecho, cae casi en el borde, en el limbo esclerocorneal. Aquí el paciente está fijando con el ojo izquierdo, en esta imagen el paciente fija con el ojo derecho, tiene una alternancia, como cae el reflejo de Hirschberg centrado en la pupila y descentrado entre el borde pupilar y el limbo. Y aquí en esta imagen, esto que simula un estrabismo, pero si ustedes le hacen el reflejo de Hirschberg, observan que ambos reflejos corneanos caen bien centrados en ambas pupilas. Esto es lo que se llama un pseudoestrabismo por el epicanto, ¿sí? Se observa en un puente nasal ancho con el epicanto de ambos lados. Esto es una consulta muy frecuente en oftalmología. Ustedes, obviamente, es necesario la derivación al oftalmólogo porque tenemos que completar con algunos estudios, pero ustedes pueden observar con el reflejo de Hirschberg o corneano que esto es un pseudoestrabismo. Aquí tenemos en estas imágenes una esotropia, es decir, un estrabismo convergente de ojo izquierdo, como el reflejo corneano cae centrado en el ojo derecho y descentrado que sobrepasa el limbo esclerocorneal. Aquí tenemos una combinación de un estrabismo convergente con un estrabismo vertical, el ojo izquierdo desvía hacia adentro y hacia arriba. Y en esta imagen lo mismo. Fíjense, es muy importante, esto es algo muy simple de hacer en consultorio con una linterna. Observamos reflejo rojo, reflejo corneano centrado y descentrado en el ojo izquierdo. Siempre en las esotropias o estrabismos convergentes, el reflejo de Hirschberg va a estar descentrado hacia temporal, ¿sí? Hacia el lado externo. Esta imagen, si ustedes ven, tenemos acá reflejo corneano que está centrado, observen el puente nasal ancho y el epicanto de los dos lados, y cuando nosotros levantamos el pliegue del epicanto, observamos cómo es bien notoria la presencia de un pseudoestrabismo. Este es el paciente que yo les hablaba del tipo de esotropias acomodativas. Fíjense, este paciente tiene una esotropia, es decir, un estrabismo convergente del ojo derecho bien marcado. A este paciente se le hizo una cicloplegia, se corrigió con anteojos. Fíjense cuando se coloque el anteojo con la corrección óptica adecuada, cómo compensa al 100% su desviación. Esto es una esotropia acomodativa que compensa al 100% la desviación con su corrección óptica, por lo tanto el tratamiento son los lentes.
Ahora vamos a hablar de las exotropias o XT, que sería lo opuesto al anterior, que son los estrabismos divergentes, es decir, cuando la desviación es hacia afuera. Saber que son menos frecuentes en pediatría, son menos frecuentes que las esotropias, y puede ser una exotropia intermitente, es decir, estrabismos que se ponen de manifiesto, el paciente está en ortotropia, es decir, con los ojos derechos, y que va a desviar generalmente cuando está cansado, cuando tiene sueño, al final del día, ¿sí? Desvía en determinados momentos. Eso es una exotropia intermitente. Generalmente aparecen después de los 2 años de vida. Son pacientes que cuando fijan la mirada de cerca están en ortoforia, es decir, que están derechos. Cuando miran de lejos o cuando tienen fiebre, están muy cansados, ahí la madre refiere que el niño desvía los ojos, uno de los ojos generalmente. Niños mayores que ya pueden explicar qué es lo que ven o cómo lo ven, pueden referir que tienen en determinados momentos visión borrosa. Esa visión borrosa no es más que una diplopia, es decir, una visión doble. El niño no lo sabe referir, pero refiere que tiene una visión borrosa. Las exotropias, a diferencia de los estrabismos convergentes, generalmente tienen una agudeza visual normal. ¿Por qué? Porque aparecen más tarde. Puede estar acompañado de vicios de refracción. El que más frecuentemente acompaña a una exotropia son las miopías y los astigmatismos. Se debe hacer controles para detectar casualmente algún vicio de refracción. Si hubiera algún grado de ambliopía, tratarlo, y generalmente estas exotropias son quirúrgicas. Las exotropias permanentes, estas, saber muy importante, que son poco frecuentes en el niño. Generalmente, si aparecen, van a aparecer después de los 2 años y en forma de una exotropia intermitente, lo que hablábamos en la diapositiva anterior. Saber que las exotropias permanentes presentes en niños menores de 2 años o que se presentan en menores de 1 año deben ser derivadas al oftalmólogo para un estudio profundo, exhaustivo del globo ocular, para detectar que no haya ninguna alteración funcional a nivel oftalmológico. ¿Por qué digo esto? Un ojo que no ve es un ojo que no fija, y si no fija va a tender a desviarse, y generalmente se desvía hacia afuera. Cuando tenemos exotropias permanentes en niños menores de 1 o 2 años, podemos estar en presencia de un ojo que no ve bien por una catarata, por una lesión en el fondo de ojos como una corioretinitis, un coloboma. Entonces es importante derivarlo en forma rápida al oftalmólogo. En el caso de que el examen oftalmológico sea normal, es decir, no se detecte ninguna patología orgánica, ese paciente tiene que ser estudiado desde el punto de vista neurológico con neuroimágenes incluidas. ¿Por qué? Porque las exotropias permanentes no están, son muy poco frecuentes en menores de 2 años. Entonces, si oftalmológicamente ese ojo está bien y tenemos un estrabismo divergente unilateral, debemos derivarlo al neurólogo y es mandatorio realizar neuroimágenes para descartar cualquier patología neurológica, porque generalmente las alteraciones neurológicas se acompañan frecuentemente de estrabismos, y de los estrabismos el que más frecuentemente acompaña son los estrabismos divergentes. Otro tipo de exotropias o estrabismos divergentes son la evolución de una exotropia intermitente y las exotropias secundarias a una ambliopía profunda unilateral. Es lo que les comentaba recientemente, un ojo que no ve es un ojo que no fija, y si no puede fijar va a tender a desviarse. Un ojo que tiene, por ejemplo, una miopía de -8 y el ojo contralateral es de agudeza visual normal, ese ojo va a tender a desviarse. Por eso es importante las exotropias estudiarlas, derivarlas a un oftalmólogo para estudiar. Y generalmente las exotropias tienden a ir aumentando el ángulo de desviación
y son quirúrgicas en el caso de que hay que estudiar bien la indicación quirúrgica, pero suelen ser quirúrgicas alrededor de los 4 o 5 años de vida. Otro punto importante a tener en cuenta los pediatras es la valoración del reflejo rojo. El reflejo rojo es un reflejo muy simple de realizar y muy importante que se debe realizar desde el momento del nacimiento. ¿Qué evaluamos con el reflejo rojo? Primero, que todos los medios transparentes del ojo están transparentes. Comenzando de anterior a posterior, los medios transparentes del ojo son córnea, humor acuoso, cristalino y humor vítreo. Nosotros sabemos que si el reflejo rojo está normal, estos medios transparentes del ojo están sanos. Si no tuvieran todos un oftalmoscopio de bolsillo para realizar el reflejo rojo, se lo puede valorar igualmente con un otoscopio. El otoscopio tiene el mismo mecanismo de emisión de luz que el oftalmoscopio. ¿Y qué debemos evaluar? Evaluar la simetría en la intensidad del reflejo rojo. Si los dos reflejos rojos son bien simétricos en intensidad, si existe alguno que es más débil en cuanto a la luz que emite la pupila, podemos pensar en una anisometropía. A su vez, estamos evaluando con el mismo reflejo rojo la respuesta pupilar. Y si nosotros encontramos una alteración en el reflejo rojo, la más frecuente es la leucocoria. Leuco blanco, coria pupila, un reflejo pupilar blanco. Eso es una urgencia relativa en oftalmología. Debemos descartar la presencia de catarata, de retinopatía, digamos, alteraciones de alguno de los medios transparentes del ojo. Por ejemplo, en el cristalino se puede dar la catarata, en la retina se puede estar causada por una retinopatía del prematuro en grados ya avanzados, la persistencia del vitrio primario hiperplásico, estar en la presencia de un retinoblastoma, en una placa de corioretinitis, esto a nivel retiniano, o colobomas de retina. Es muy importante la derivación oportuna. Aquí tenemos cómo se ve un reflejo rojo. Acá el paciente está con la pupila en midriasis media, vemos el reflejo corneano y acá se observa en el ojo izquierdo, en el cuadrante nasal inferior, una masa, una leucocoria, ¿sí?, que esto corresponde a un retinoblastoma. Así es como se ve, lo mismo, paciente con pupila en midriasis, cómo se ve esta pupila normal y esta pupila bien alterada del reflejo rojo. Este es un retinoblastoma. El retinoblastoma, recordemos, es el tumor maligno intraocular más frecuente en la infancia. Es un tumor muy agresivo que debe ser diagnosticado y tratado oportunamente. En estas imágenes les muestro cómo los distintos tipos de leucocoria, ¿sí? Acá la paciente tiene una leucocoria, ¿sí?, a nivel de del cristalino. Esto es una catarata. Esto es una combinación. Acá tenemos una leucocoria de ojo derecho, una catarata en el ojo derecho, y fíjense cómo el ojo está descentrado, está desviado hacia afuera. Aquí tenemos una exotropia secundaria a una ambliopía de privación por la catarata. En este pacientito lo mismo. Acá está en midriasis, fíjense cómo se ve bien el reflejo rojo derecho, y en el izquierdo una leucocoria total. Y esto lo mismo, ¿sí? Esta imagen del reflejo pupilar, fíjense la diferencia entre esta leucocoria y esta leucocoria. Esto es un retinoblastoma. El retinoblastoma de este aspecto como de autofluorescencia, ¿sí? Es como más brillante el reflejo rojo, ¿sí? Esto es una urgencia, esto es un tumor maligno muy agresivo intraocular. Lo mismo, acá tenemos una catarata, fíjense la imagen cómo da el retinoblastoma. Esta leucocoria que es inconfundible. Acá tenemos otro retinoblastoma. Y acá tenemos una catarata,
¿sí? La catarata y la exotropia. Cuando ya tenemos una exotropia, estamos en presencia de una ambliopía profunda. Este ojo ya sabemos que por más que lo operemos de catarata, las posibilidades de recuperación visual son más pobres. Esta es la imagen, lo mismo de un retinoblastoma, ¿sí? Como se ve como esta alteración, como autofluorescencia que tiene el reflejo pupilar. Así es como se ve una catarata. Este es el tipo de cataratas más frecuente en pediatría, que es la subcapsular posterior, ¿sí? Así es como se ve con la lámpara de hendidura. Generalmente están ubicadas en la cápsula posterior del cristalino. Bien, ahora vamos a hablar brevemente de los distintos vicios de refracción en oftalmología. El sistema visual de los niños se va desarrollando con el tiempo. Sabemos que el largo axial del ojo va creciendo conjuntamente con el niño. Al momento del nacimiento, el largo axial es de entre 17 y 18 milímetros y el largo axial de un adulto hemétrope es de 23,5 milímetros. El recién nacido tiene una hipermetropía, es decir, todos los niños son hipermétropes. ¿Por qué? Porque el ojo es más corto si uno lo compara con el de un adulto normal. O sea, todo niño tiene una hipermetropía fisiológica que va entre 1,5 dioptría a 2 dioptrías. Importante saber que en el primer año de vida el ojo crece 3,5 milímetros. Es cuando más crece, el crecimiento más grande que tiene el globo ocular en los primer año, 2 años de vida. Por eso la importancia de intervenir precozmente ante cualquier alteración de las que venimos hablando. Y alrededor de los 14 o 15 años los niños ya alcanzan el largo axial de un adulto. ¿Qué es la hipermetropía? Es cuando el globo ocular es más corto que lo normal. Es decir, que tiene una insuficiencia en el poder de convergencia de la córnea o del cristalino. Es decir, que el objeto que está fijado en el infinito, la imagen se va a formar detrás de la retina, ya que el ojo es más corto. ¿Qué es lo que produce a nivel de sintomatología? Puede dar visión borrosa, esfuerzo acomodativo y astenopía. ¿Qué quiere decir esto? Esfuerzo acomodativo. Generalmente el hipermétrope ve bien de lejos y de cerca, hipermetropías bajas, ¿no es cierto? De menos de 3, 4 dioptrías. Pero después de un tiempo de estar fijando la vista, sobre todo de cerca con la lectura, pueden empezar con cefaleas, visión borrosa. Astenopía es un término que se utiliza en oftalmología para reunir un conjunto de síntomas como puede ser cefaleas, visión borrosa, lagrimeo. Son todos signos clínicos que nos hablan de algún vicio de refracción. Como les decía, generalmente tienen buena agudeza visual y la hipermetropía generalmente acompaña a las ET o estrabismos convergentes. La miopía generalmente tiende a progresar con los años, es lo opuesto, lo inverso a la hipermetropía, es decir, el ojo en el miope es más largo, es decir, que la imagen fijada en el infinito se va a formar delante de la retina. El miope, la particularidad es que ve mal de lejos, pero ve bien de cerca. Y la clasificación de las miopías son fisiológicas, menos de 3 dioptrías, las miopías intermedias que van entre 3 a 6 dioptrías y la miopía progresiva. Este tipo de miopías, la miopía progresiva, son de alta graduación, más de 6 dioptrías, y generalmente el diagnóstico se hace antes del año de vida. El astigmatismo es cuando existe una irregularidad en la córnea o el cristalino, es decir, que la imagen que se forma sobre la retina son imágenes que están deformadas, por lo tanto va a producir visión borrosa, tanto de lejos como de cerca. El astigmatismo fisiológico en los niños, en menores de 2-3 años, astigmatismos de 1 dioptría y media hasta 2, siempre que no haya diferencia de graduación entre un ojo y otro, pueden ser consideradas fisiológicas, pero hay que controlarlos. Y tener en cuenta que los astigmatismos más de 2 dioptrías y media, son muy ambliopizantes.
Y un motivo de consulta muy frecuente en oftalmología son las cefaleas. Ahora, hay que diferenciar o estudiar bien o saber cuáles son las cefaleas de causa ocular. Y sabemos que la mayoría de las cefaleas no son de causa ocular. Cuando la cefalea, para que sea causada por alguna alteración ocular, debe estar acompañada por alguno de estos signos o síntomas. La cefalea generalmente cuando está acompañada por un defecto de refracción, como es, por ejemplo, hablábamos recientemente, la hipermetropía, por un esfuerzo acomodativo. Generalmente esto está acompañado después de periodos prolongados de lectura, o el niño vuelve del colegio con dolor de cabeza, o tiene dolor de cabeza al final del día. O sea, tiene que estar bien relacionado la cefalea con el esfuerzo visual. ¿Por qué? Porque hacen un esfuerzo acomodativo, como es el caso de las hipermetropías moderadas. Y en el caso de los astigmatismos, porque pueden producir una distorsión de las imágenes. Bueno, ya concluyendo esta primera clase, repito esta diapositiva para que quede bien claro cuándo son los controles oftalmológicos de indicación por parte del pediatra. Es el pediatra quien tiene que sugerir a los padres o derivar al oftalmólogo para hacer los diagnósticos oportunos. Al nacimiento, al año de vida y a los 3 años de vida, y a partir de los 3 años de vida hacer un control anual. Muchas gracias.